Mi hermana prohibió a mi hijo en silla de ruedas asistir a su boda porque arruinaría las fotos. Hola a todos. Tengo 35 años, soy mujer, y mi hermana Carol, nombre cambiado, tiene 29 años. Ella se casó hace unos 4 meses. Desafortunadamente, no fui invitada a la boda, ni tampoco el resto de mi familia. Fue muy decepcionante para mí porque, durante toda mi vida, Carol y yo siempre habíamos sido muy unidas. Sin embargo, por alguna razón, alrededor del momento de su boda, comenzó a comportarse como una auténtica bridecilla. Si soy honesta, empezó a actuar de manera muy diferente tan pronto como tuvo un anillo en el dedo. En unos pocos meses, cuando estaba enviando las invitaciones, me contactó para decirme que no recibiría una porque mi hijo usa una silla de ruedas. Fue increíblemente insensible e irrespetuoso de su parte, así que decidí no armar un escándalo al respecto ni con ella ni con nadie. Simplemente opté por sacarla completamente de mi vida después de ese incidente. Tengo 2 hijos, mi hijo de 12 años y mi hija de 8 años. Ambos eran muy cercanos a su tía, así que fue un gran impacto para ellos y para mí. Mi hijo tuvo un accidente hace unos 2 años y, desafortunadamente, desde entonces está en una silla de ruedas debido a la gravedad de sus lesiones. Ha estado recibiendo fisioterapia y tenemos la esperanza de que algún día pueda caminar nuevamente sin ayuda. Pero, hasta entonces, necesita la silla de ruedas, y creo que las personas deberían respetar eso. Cuando Carol me llamó hace un par de meses y me dijo que había decidido no invitarnos a la boda por mi hijo, me di cuenta de que éramos personas completamente diferentes y que ya no había vuelta atrás. Obviamente, me sorprendió mucho porque incluso la explicación que ofreció fue ridícula y tonta. Me dijo que estaba preocupada por cómo saldrían las fotos de su boda si mi hijo asistía, porque creía que su silla de ruedas arruinaría las imágenes. En realidad, había una solución bastante simple. Podría haber pedido al fotógrafo que evitara incluir a mi hijo en las fotos si eso era lo que realmente quería. Pero no me molesté en hacer esa sugerencia porque incluso eso era bastante insensible y horrible de pensar. Después de esa llamada telefónica, le dije que estaba completamente bien con no ser invitada a la boda y dejé el tema ahí. No mencioné esto a nadie más que a mi esposo, porque sabía que si hablaba de ello con otras personas habría mucho drama, y eso era algo que quería evitar debido a la naturaleza sensible del tema. No quería que mi hijo fuera arrastrado a esta situación, así que dejé pasar el asunto. En los meses previos a la boda, aunque sabía que no estaba invitada, mantuve una actitud feliz cuando estaba cerca de mis padres, y Carol hizo lo mismo. La gente se sorprendió bastante cuando no me presenté en la boda, y muchas personas me contactaron para preguntarme por qué no había estado allí. Incluso entonces, no le dije la verdad a nadie, simplemente dije que mi suegro estaba muy enfermo y que nuestra familia necesitaba estar allí para él, así que no pude asistir. Nadie hizo más preguntas, incluidos mis padres y mi cuñado Kevin. Todo salió a la luz recientemente, cuando nos reunimos para la fiesta de compromiso de un primo. Como estábamos todos en el mismo lugar, Kevin decidió abordar a mi esposo y a mí en un momento dado. Nos dijo que estaba muy decepcionado de que no hubiéramos ido a la boda y que tampoco hubiéramos hecho el esfuerzo de verlos después. Dijo que entendía que mi suegro estuviera enfermo y que esa fuera la razón por la que no había asistido, pero expresó su decepción por el hecho de que, incluso después de la boda, no habíamos interactuado con ellos. Como habíamos tenido una buena relación, no podía entender este comportamiento. Y era cierto. Kevin y yo siempre habíamos tenido una buena relación en el pasado, ya que Carol había estado con él durante casi 4 años antes de que decidieran casarse. Al igual que mi esposo, él prácticamente se había convertido en parte de la familia, y éramos buenos amigos. Intenté disculparme con él y decirle que de alguna manera lo compensaríamos, porque no quería hablar sobre la verdadera razón por la que no había asistido ni mantenido el contacto con él. Intenté evitar el tema, pero él no cedió. Insistió en que sabía con certeza que algo andaba mal y quería saber si él había hecho algo para ofendernos o lo que fuera. Kevin es un tipo generalmente dulce, así que, en cierto punto, mi esposo y yo decidimos que íbamos a decirle la verdad sobre la verdadera razón por la que habíamos decidido no asistir. También merecía una explicación, y realmente no quería que pensara que había hecho algo mal y que esa era la razón por la que no habíamos asistido, porque entonces terminaría culpándose a sí mismo. Le conté sobre la llamada telefónica que había recibido de Carol un par de meses antes de su boda y cómo me había dicho que no quería que estuviera allí con el resto de mi familia debido a mi hijo. Le expliqué que no quería crear ningún drama antes de la boda, por lo que había decidido mantenerlo en secreto durante los últimos meses. Kevin se sorprendió cuando le conté la razón y me dijo que entendía perfectamente por qué no lo había mencionado a nadie y por qué había elegido alejarme de Carol desde que sucedió esto.
Incluso se disculpó conmigo en nombre de su esposa y me dijo que, si hubiera sabido que tenía intención de decir algo así, habría detenido la situación antes de que pudiera hacer esa llamada. Se mostró extremadamente arrepentido por todo el asunto, y durante el resto de la fiesta pude ver que Carol me lanzaba miradas sucias porque, después de nuestra conversación, Kevin estuvo sentado con mi esposo y conmigo, ignorándola completamente. No puedo culparlo. Incluso yo estaría horrorizada si descubriera que mi pareja se comportó de esta manera con su propia hermana. Después de la fiesta, todos volvimos a casa, y realmente pensé que no tendría que discutir esto de nuevo tan pronto, pero aquí estamos. Ayer, casi 3 días después de la fiesta, mis padres me llamaron y me dijeron que habían descubierto la verdadera razón por la que no había asistido a la boda de mi hermana. Me dijeron que no querían involucrarse en esto, pero querían advertirme que Carol estaba extremadamente molesta porque, desde que le conté la verdad a Kevin, él había insistido en que ella fuera a terapia. Cree que es extremadamente cruel e insensible. Han estado peleando sin parar porque Carol piensa que hizo lo correcto, ya que de otra manera su boda habría sido un desastre. Yo estoy totalmente de acuerdo con Kevin en esto, sí creo que ella es realmente cruel. Mis padres dijeron que no querían tomar partido, pero me parece que están de acuerdo con Carol, y esa es la razón por la que me llamaron en primer lugar. He hablado con mi esposo sobre esto, y él piensa que no tengo nada de que sentirme culpable. Sin embargo, me gustaría obtener una segunda opinión. Me equivoqué al contarle a mi cuñado la verdadera razón por la que no asistí a su boda, exponiendo a mi hermana. Actualización 1. Hola. Decidí hablar con mis padres sobre esta situación en general porque realmente me molestaba que hubieran hecho tanto esfuerzo por hacer parecer que no querían involucrarse, pero a pesar de eso, se tomaron el tiempo de contactarme para contarme lo que estaba pasando con Carol, aunque realmente no tenían por qué hacerlo. Si Carol hubiera querido que yo supiera algo, podría haberme contactado directamente, y lo habríamos resuelto entre nosotras. Si mis padres realmente no querían involucrarse, podrían haber elegido no hacerlo en absoluto. No sé por qué, pero todo esto me parecía una táctica para hacerme sentir culpable por haberle dicho la verdad a Kevin y por haber causado problemas en su matrimonio. Así que decidí preguntarles directamente sobre sus intenciones y confrontarlos, porque necesitaba saber qué estaba pasando. Hoy los visité y les conté lo que tenía en mente. Inicialmente, lo negaron todo y simplemente me dijeron que no querían que sus 2 hijas estuvieran peleando, así que pensaron que al contarme lo que estaba pasando con Carol, tal vez yo tomaría la iniciativa para resolverlo. Eso también era muy confuso, porque si realmente querían que alguien tomara la iniciativa para solucionar las cosas, significaba que, indirectamente, ya se estaban involucrando. Podrían haberle dicho a Carol que hablara conmigo en lugar de venir directamente a mí. Esto no tenía sentido para mí, y el hecho de que estuvieran tratando de manipularme era muy molesto. Les dije que fueran honestos conmigo, porque no soy tonta y podía entender lo que estaban pensando. Después de eso, mis padres decidieron ser sinceros y me dijeron que, en parte, creían que era mi culpa por haberle contado la verdad a Kevin, porque realmente no tenía ninguna razón para hacerlo. Han pasado meses desde ese incidente y todos ya lo habían superado, así que, según ellos, no tenía sentido volver a sacar todo a relucir y causar problemas en un matrimonio que, de otra manera, era feliz, solo para vengarme de ella. Encontré esto muy ofensivo porque, honestamente, nunca tuve la intención de causar problemas en su matrimonio ni nada por el estilo. No iba a ganar nada haciendo algo así, y me insultaba que mis padres también pensaran que estaba intentando hacer eso. No me molestaba que Carol intentara hacer parecer que yo era la mala, porque, obviamente, ella era quien había creado la situación, así que haría todo lo posible por hacerse pasar por la víctima. Esperaba esto de ella, pero no de mis padres, especialmente después de que seguían insistiendo en que no querían tomar partido. Me molesté mucho y les dije a mis padres que, si eso era lo que pensaban de mí, era muy obvio que estaban del lado de Carol y no del mío. También les dije que era muy insensible de su parte pensar que yo era la mala por decirle la verdad a Kevin, mientras ignoraban completamente el hecho mismo, que era horrible. Les expliqué que no le habría contado la verdad a Kevin si él no hubiera insistido en saber que había salido mal ese día. Pero ahora que todo había salido a la luz, al menos sabía cuáles eran las prioridades de mis padres. Parecía que no les importaba en absoluto que su hija menor hubiera dicho que no quería a su nieto en su boda por algo que estaba totalmente fuera de su control. Mis padres sabían perfectamente que yo era muy sensible respecto a mi hijo y sus lesiones, porque fue un momento realmente traumático para toda la familia. Y el hecho de que no les importara algo así era simplemente una locura. No podía creer que estuvieran siendo tan indiferentes y trataran de hacerme parecer como si estuviera exagerando. Intentaron discutir conmigo y decirme que sí les importaba su nieto, pero que, al final,
era la boda de Carol, y si ella no quería a nuestra familia allí por la situación de la silla de ruedas, ellos no podían hacer nada al respecto. Creían que ella estaba perfectamente en su derecho de no invitar a ciertas personas. Estoy de acuerdo con eso, Carol tenía todo el derecho de no invitarnos. Pero yo también tenía todo el derecho de ofenderme por eso. Y si decidía distanciarme de ella y no volver a hablarle nunca más por esa razón, también estaba completamente bien. Más importante aún, si decidía contarle a su esposo lo que había hecho para evitar que asistiéramos a la boda, también debería ser completamente aceptable para todos. Porque si había tomado una decisión, debía tener el valor de sostenerla. Mis padres empezaron a decirme que estaba exagerando y que no tenía ninguna razón para hablar con Kevin sobre lo que había sucedido y crear un drama de la nada, incluso después de que les planteara todos estos puntos válidos. Después de eso, no vi ninguna razón para seguir hablando con ellos y simplemente me fui, porque era obvio que estaban tomando partido, y no quería ser parte de eso. Regresé a casa hace aproximadamente una hora y hablé de esto con mi esposo. Me dijo que estaba contento de que hubiera decidido defenderme, no solo enfrentando a mis padres hoy, sino también al decirle la verdad a Kevin antes. Ahora, la opinión de nadie más me importa. Actualización 2. Recientemente bloqueé a Carol en todas partes porque realmente no quería que pudiera contactarme. Han pasado aproximadamente una semana desde la fiesta y 3 días desde mi discusión con mis padres. Actualmente, todos están bloqueados, porque no tengo ningún interés en hablar con ellos, excepto con Kevin, por supuesto. Él y yo no hemos hablado desde la fiesta, pero tampoco veo ninguna razón para bloquearlo. Sin embargo, como había bloqueado a todos los demás, Carol decidió contactar a mi hijo por Instagram y pedirle que me pusiera en contacto con ella porque necesitaba discutir ciertas cosas conmigo. No me hizo nada de gracia cuando descubrí, gracias a mi hijo, que ella lo había contactado. Él también estaba bastante confundido, porque en los últimos meses apenas habíamos hablado de su tía o con ella. Aunque no sabe exactamente qué pasó, tiene una ligera idea de que las cosas no están bien entre nosotras. Puede que sea un niño, pero es muy perspicaz y capta estas cosas. En los últimos meses, me ha preguntado varias veces qué estaba pasando entre mi hermana y yo, y siempre logré esquivar el tema. Sin embargo, esta vez insistió en saber qué estaba ocurriendo porque Carol mencionó que la había bloqueado, y mi hijo sabía que era una medida extrema. Me dijo que realmente necesitaba saber qué estaba pasando. Al principio, pensé que no iba a contarle nada, pero luego decidí que no debía guardar secretos con él. Así que le conté la verdadera razón por la que no asistimos a la boda de su tía. Sabía que eso lo lastimaría, pero no podía ocultarle algo así para siempre. También temía que, si no se lo contaba yo, podría enterarse de otra manera, porque aunque no puedan llegar a mí, sí pueden llegar a mi hijo. Pronto cumplirá 13 años, y pensé que ya era lo suficientemente mayor para decidir por sí mismo si quería mantener una relación con su tía después de esto o no. Quería que pudiera tomar esa decisión por su cuenta, así que pensé que sería mejor simplemente decírselo. Honestamente, no tenía idea de qué esperar después de contarle lo que había dicho su tía. Aunque yo soy muy sensible con respecto a su lesión y todo eso, sabía que él obviamente sería 10 veces más sensible sobre el tema. Sorprendentemente, lo tomó de manera bastante madura. Me dijo que estaba muy agradecido de que hubiera mantenido esa información oculta durante tanto tiempo, aunque había insistido en saberla. También agradeció por finalmente contárselo, ya que la curiosidad sobre toda la situación lo había estado atormentando. Pero ahora que sabe la verdadera razón por la que no asistimos a la boda de su tía y por qué no hemos estado en contacto con ella durante tanto tiempo, entiende perfectamente por qué la bloqueé. Obviamente, hice todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien, porque no quería que sintiera que estaba siendo rechazado por su familia. Incluso tuve muchas dudas sobre si debía contarle esto en primer lugar, porque sentía que lo estaba cargando con información innecesaria. Sin embargo, cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de que mi hijo era mucho más maduro de lo que pensaba. Me dijo que, eventualmente, habría descubierto todo de alguna manera, porque este conflicto familiar parece algo de lo que no será fácil que todos se recuperen. También me dijo que, tal vez, a otros niños en su posición no les habría gustado escuchar algo así, pero que él prefería la honestidad porque ya ha lidiado con suficiente trauma para toda una vida. Este tipo de comportamiento mezquino ya no lo afecta. Escucharlo hablar de esta manera y ver cómo enfrentaba la situación con tanta valentía, a pesar de que sé con certeza que él y Carol solían llevarse bien, me hizo sentir muy orgullosa. Me confirmó que mi esposo y yo lo hemos criado bien. Honestamente, estoy muy contenta de haber decidido ser honesta y transparente con él en este punto. Desde que ocurrió esto, he intentado evaluar si realmente está bien con todo o si solo está fingiendo por nuestro bien.
Parece que realmente no le importa lo que piense su tía. Sé que, en el fondo, debe estar un poco herido, al menos, pero nosotros estamos aquí para él, obviamente. Lo amo, su padre lo ama, y, lo más importante, su hermana siempre está allí para él. Tiene amigos que nunca lo han dejado de lado y que siempre intentan incluirlo en todo. Sus maestros también son excepcionalmente amables con él. Sé que, con el tiempo, todas sus heridas sanarán, sean físicas o emocionales. Sé que estará bien, y, incluso si no lo está, siempre estaremos a su lado, y eso es algo de lo que estoy completamente segura. Actualización 3. Hola. Antes de comenzar a hablar sobre lo que ha sucedido, me gustaría abordar algunas preocupaciones que la gente tenía sobre mi decisión de contarle la verdad a mi hijo. Mi hijo y yo siempre hemos tenido una relación muy abierta y transparente. Mis padres, mi esposo y yo creemos que la honestidad es realmente el camino a seguir para su bienestar. Hice todo lo posible por ocultarle la verdad durante mucho tiempo porque no quería lastimarlo, pero ahora que insistió en saber, me sentí obligada a contárselo. Incluso si no lo hubiera descubierto a través de nosotros, podría haber hablado con sus abuelos o con cualquier otra persona, y eventualmente cosas como estas tienden a salir a la luz de formas desagradables. Habría sido mucho peor si Carol misma hubiera decidido contarle. Y no sería improbable, considerando que ya lo había contactado para decirle que la había bloqueado. ¿Quién sabe si no habría decidido contarle también el motivo de nuestra pelea? Era evidente que no tenía reparos en involucrarlo en algo en lo que no tenía nada que ver, y sé que no tiene la sensibilidad necesaria para manejar estas cosas. Así que era mejor que escuchara la verdad de nosotros en lugar de alguien más. Mantengo la decisión que tomé, y mientras mi familia esté de acuerdo, creo que estuvo bien manejarlo de la manera que elegí. Pasando a lo que sucedió con Carol, esta tarde mi familia y yo estábamos en casa y, de repente, Carol apareció. Sabía que estaba a punto de ocurrir algún drama, así que decidí enviar a mis hijos a jugar con los vecinos, porque, en caso de que Carol dijera algo extraño, no quería que pudieran escucharlo. Tan pronto como los niños se fueron, Carol comenzó a decirme que estaba muy molesta por mi decisión de hablar con Kevin sobre lo que había sucedido y dijo que no tenía ninguna razón para hacerlo. Comentó que pensaba que había sido muy vengativo y mezquino de mi parte, y que ahora, por mi culpa, ni siquiera había podido hablar con Kevin adecuadamente durante los últimos días. Kevin se había negado a discutir cualquier cosa con ella hasta que aceptara ir a terapia. Cada vez que intentaba hablar con él y explicarse, él terminaba la discusión, se alejaba o inevitablemente terminaban peleando, y ella estaba cansada de todo eso. También sentía que Kevin se había cansado de ella y había comenzado a evitarla activamente, llegando a casa lo más tarde posible para no tener que interactuar con ella después del trabajo. Personalmente, no veía nada malo en lo que él estaba haciendo y probablemente habría actuado de la misma manera. Después de que terminara de desahogarse, le dije que nada de esto era culpa mía. Me negué a ser responsable de algo que no había hecho y le dije que, si hubiera sido una buena persona, no tendría que preocuparse por sus propias acciones. Era su conciencia culpable la que estaba proyectando sobre mí al llamarme vengativa, mezquina, rencorosa y demás. En el fondo, sabía que era ella quien había cometido el error, pero no estaba lista para aceptarlo. Así que estaba tratando de hacerme ver como la mala y de culparme completamente por toda la situación. Pensé que iba a discutir más después de eso y parecía estar lista para responder, pero de repente se derrumbó y comenzó a llorar en mi sofá. Mi esposo y yo estábamos realmente sorprendidos porque definitivamente no esperábamos eso. Simplemente nos quedamos allí, incómodos, mientras ella lloraba porque no sabíamos qué hacer. Fue tan inesperado. Finalmente, decidí sentarme a su lado, pero no la consolé ni le dije nada. Simplemente me senté allí y esperé a que se calmara un poco. Eventualmente, comenzó a disculparse y me dijo que tenía razón. Admitió que se había dado cuenta hace un tiempo de que había sido muy insensible e irrespetuosa con lo que había dicho. También explicó que la razón por la que lo había tomado tan mal era porque, ahora que Kevin sabía la verdad, había decidido poner en pausa indefinidamente sus planes de tener un bebé. Por eso quería que Carol fuera a terapia. Creía que, por la forma en que había tratado a su sobrino, no podía confiar en que fuera una buena madre en ese momento. Eso la había destrozado porque estaba totalmente lista para ser madre y había estado esperando ese momento desde que se casaron. Pero ahora parecía poco probable que sucediera pronto. Por eso había estado tan frustrada y enojada con todo y todos. En lugar de enfrentar la situación, había estado tratando de escapar y encontrar un chivo expiatorio. Hasta ahora, había sido yo. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no podía culpar a nadie más que a sí misma por cómo habían resultado las cosas. Me dijo que estaba realmente arrepentida por todo.
En ese momento, no sabía qué decir porque esperaba otra gran pelea, pero ahora se estaba disculpando con nosotros. Finalmente, mi esposo y yo nos miramos y le dijimos que la perdonábamos, pero que realmente le sugeríamos que fuera a terapia. Obviamente, su comportamiento reciente había sido bastante irracional y preocupante. No era propio de ella actuar de esa manera, y tal vez Kevin tenía razón. Probablemente no estaba lista para ser madre en ese momento. Fue un comentario duro pero directo. Luego lloró un poco más y, finalmente, la consolé un poco porque me sentí mal por ella. Sin embargo, cuando se estaba yendo, le dije que prefería seguir sin contacto por un tiempo. No había superado todo lo que había sucedido, y creo que ella lo entendió, así que no dijo nada al respecto y me aseguró que mantendría la distancia. No sé qué pasará en el futuro, si alguna vez lograremos reconciliarnos o no, pero por ahora estoy contenta con cómo están las cosas. No he hablado con mis padres desde que discutí con ellos, y, incluso si termino reconciliándome con mi hermana, no creo que haga lo mismo con ellos. Con mis padres, nunca fue un caso claro de hija de oro, pero siempre tuvieron una debilidad por Carol. Intentaban mantenerlo discreto, pero a lo largo de los años he notado ciertas cosas. Sé que, según ellos, como soy la mayor, siempre se supone que debo hacer todos estos sacrificios, perdonar y ser generalmente más indulgente. Pero no creo que vaya a seguir desempeñando ese papel. Para mí, nada es más importante que mi familia, y con eso me refiero a mi esposo y a mis hijos. Si las personas no los valoran, significa que no me valoran a mí, porque somos una unidad. No voy a perdonar a nadie que haya sido irrespetuoso con mi hijo en el futuro cercano. Después de que su tía se fue, le conté a mi hijo que ella se había disculpado por lo que había dicho, y ahora depende de él decidir si quiere perdonarla o no. Me dijo que no le importa si se disculpó o no porque ya había decidido que no iba a permitir que nada lo afectara en primer lugar. Así que, para él, la disculpa no hace ninguna diferencia y está tranquilo con todo. Creo que es una forma madura y relajada de manejarlo, pero aún es joven, así que no sé cuánto tiempo se sentirá de esa manera. Actualización final. Hola. Ha habido un gran acontecimiento y lo he estado compartiendo por todos lados, así que decidí compartirlo aquí también. Han pasado 3 años desde que publiqué mi última actualización, y recientemente mi hijo ha comenzado a caminar con la ayuda de muletas. Todavía necesita algo de ayuda y está mejorando lenta pero seguramente. Por supuesto, aún necesita la silla de ruedas cuando se cansa, pero nos han dicho que podemos esperar más progreso. Eventualmente, tal vez pronto, podrá volver a caminar sin ninguna ayuda. Es un momento realmente emocionante para nuestra familia, y estamos llenos de alegría. Carol y yo no estamos en contacto constante como solíamos estar antes, pero hablamos de vez en cuando. Por ejemplo, recientemente la contacté para felicitarla por el bebé, y hace un par de semanas, ella me contactó para felicitarme por los avances que había logrado mi hijo cuando los compartí en redes sociales. Sí, finalmente tuvo un bebé con Kevin. Han estado en terapia y poco a poco lograron resolver las cosas. Las cosas no son como antes entre nosotras, pero ella se ha disculpado tanto conmigo como con mi hijo. Quizás algún día podamos volver a ser como antes, pero por ahora, esto funciona. Mis padres y yo todavía no estamos en buenos términos, y estoy completamente bien con eso. Estoy feliz con mi vida, y ahora que mi hijo está mejorando, estoy aún más feliz que antes.